Imagina esto. En las profundidades de un océano negro como la tinta, una sombra se desliza rápidamente, sin sonido, sin aviso. Una criatura ancestral que ha sobrevivido a 5 grandes extinciones, con ojos inexpresivos y dientes afilados como cuchillas. No es un monstruo, tampoco es un dios, pero alguna vez fue venerado como tal, y luego fue etiquetado por el ser humano como el demonio de las profundidades marinas. Desde los antiguos mitos griegos, pasando por las creencias espirituales de la Polinesia, hasta el Hollywood moderno, el tiburón ha sido uno de los símbolos más enigmáticos jamás creados por la humanidad. Un símbolo que refleja nuestros miedos, nuestras creencias y también nuestros más profundos malentendidos. Pero lo más importante es esto: comprender verdaderamente al tiburón, una criatura que ha evolucionado de forma perfecta durante cientos de millones de años. Es también comprendernos mejor a nosotros mismos. Es entender cómo creamos prejuicios, distorsionamos la verdad y a veces rompemos el equilibrio natural solo por un impulso de miedo. En un mundo donde el clima cambia rápidamente y los océanos pierden su equilibrio, proteger a los tiburones, guardianes del vértice de la cadena alimentaria, ya no es solo una cuestión de conservación, es una forma de proteger nuestro propio futuro. Desde la antigüedad, los seres humanos no han visto al tiburón simplemente como una criatura marina, sino como un símbolo metafísico, un recipiente donde depositar sus miedos, su respeto o incluso su fe religiosa. Porque el océano siempre ha sido un enigma, mientras que la tierra puede ser medida, conquistada, domesticada, el mar sigue siendo territorio de lo desconocido. Y allí, en esa oscuridad helada y abismal, el tiburón se convirtió en la representación de todo aquello que el ser humano no puede controlar: el instinto salvaje, la muerte repentina y el poder que trasciende la comprensión humana. En la mitología griega, los tiburones no tenían nombre propio. Tenían uno: Poseidón. Poseidón, dios del mar, era una de las deidades más poderosas y complejas del panteón griego. No solo dominaba los océanos, sino que encarnaba las tormentas, los terremotos y los caballos, símbolos primigenios de fuerza y velocidad. Con solo un movimiento de su tridente podía despertar tsunamis, hundir embarcaciones o sacudir la tierra misma. Pero también, con esa misma mano, podía bendecir una travesía marítima con calma y protección. El tiburón, con sus mandíbulas afiladas y su capacidad de aparecer desde la nada en la penumbra del océano, era imaginado como la extensión física de Poseidón. No un monstruo, sino un instrumento. No un accidente, sino una voluntad. El tiburón no era solo un ser viviente, era un mensaje que los antiguos entendían con claridad: nunca subestimes al mar. Si en la mitología griega el tiburón representaba la ira divina, en las culturas polinesias como Hawái, Tahití o Samoa, su significado era completamente diferente. Los pueblos polinesios tenían una creencia profunda y hermosa. Los antepasados, al morir, no abandonaban realmente este mundo. Sus almas, si eran lo suficientemente fuertes y estaban llenas de amor, podían reencarnarse en formas de la naturaleza. Y entre todas ellas, una de las más sagradas y cercanas era el tiburón. Lo llamaban Aumakua. El Aumakua no era un dios lejano. Podía ser el abuelo, la madre fallecida, un hijo que partió demasiado pronto. Volvían no para castigar, sino para proteger, guiar y recordar a sus descendientes que nunca olvidaran sus raíces. Las leyendas hawaianas cuentan historias conmovedoras sobre los Aumakua. Personas que caían al mar en medio de tormentas, creyendo que todo estaba perdido. Y entonces, un tiburón aparecía, nadando en silencio junto a ellos hasta llevarlos sanos y salvos a la orilla. Barcos extraviados en la inmensidad del océano
eran guiados de regreso por la silueta majestuosa de un tiburón. En la Polinesia, el tiburón no es un demonio, es un amigo, un mensajero entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Es la memoria viva del linaje, la encarnación de una sangre que nunca se corta. En las aldeas costeras, la gente no teme a los tiburones. Les ponen números, saben cuál pertenece a su familia, cuál a la del vecino. Cada tiburón es parte de un árbol genealógico sagrado que vive bajo las olas. Dos extremos opuestos, la furia divina de Poseidón y el abrazo cálido de los ancestros, coexisten en el imaginario humano. Y eso nos revela algo fundamental. La forma en que miramos a una criatura no siempre habla de ella, sino de nosotros mismos. Al llegar al siglo XX, la imagen del tiburón, ya fuera como espíritu ancestral o encarnación divina, tomó un rumbo completamente distinto. Emergió una nueva figura, poderosa, inquietante y profundamente viral, la del asesino sanguinario de las profundidades marinas. En 1975, el director Steven Spielberg estrenó Jaws, Tiburón. La película se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, no solo por su genialidad cinematográfica, sino por algo aún más impactante: el miedo que sembró. En el filme, el tiburón no necesita mostrarse por completo. Basta con una música tensa bajo el agua para que el espectador se estremezca. Ya no es Poseidón, ni un Aumakua. Ahora es la muerte irracional, inevitable. No tiene ética, no tiene propósito, solo hambre y sangre. Desde Jaws, el miedo a los tiburones se expandió por todo el planeta. Las playas se vaciaron. Los medios se volcaron en reportar cada ataque, aunque fueran casos rarísimos, como si se tratara de una epidemia. Surgieron películas imitadoras: Deep Blue Sea, Sharknado, The Meg, cada una reforzando aún más la imagen del tiburón como monstruo, separándolo del entorno natural y posicionándolo como enemigo declarado de la humanidad. Y lo más irónico, mientras que los tiburones matan, en promedio, entre 5 y 10 personas al año, los humanos matamos más de 100 millones de tiburones cada año. Pero, ¿quién es el verdadero villano a los ojos del público? La respuesta no está en los hechos, sino en los medios. Este cambio de imagen no es solo una anécdota cinematográfica, es una lección sobre el poder de los símbolos. Porque basta con una obra cultural lo suficientemente fuerte y masiva para reescribir miles de años de historia. Y cuando una especie es convertida en demonio, ya nadie cuestiona si matarla es correcto o no. El tiburón, que fue Dios, que fue amigo, ahora está atrapado en un encuadre fijo, el de una criatura peligrosa que debe ser eliminada. Un cambio no solo triste, sino profundamente peligroso. Mientras que Hollywood ayudó a forjar un símbolo de miedo global, fue la televisión moderna, usando las mismas herramientas visuales, la primera en empezar a pedir disculpas. En 1988, el canal Discovery lanzó un programa llamado Shark Week. Al principio, era solo una semana de programación dedicada a los tiburones, diseñada para atraer audiencia con lo sensacional y lo impactante. Los primeros episodios estaban cargados de dramatismo, tomas cercanas de mandíbulas abiertas, recreaciones de ataques, música tensa. El espectador era convocado por el miedo, ese mismo que había sido sembrado desde los tiempos de Jaws. Pero algo inesperado ocurrió. Año tras año, temporada tras temporada, Shark Week empezó a transformarse. El público comenzó a interesarse por preguntas más profundas. Querían saber por qué atacan los tiburones, cómo cazan, qué papel juegan realmente en el ecosistema marino. La producción de Shark Week respondió a ese cambio. De ser un show cazador de rating, se convirtió en una plataforma de educación pública sobre la conservación marina.
surgieron documentales hermosos, científicos, conmovedores. Ya no solo se veían dientes y sangre, sino buceadores que nadaban junto a tiburones, conservacionistas que los devolvían al mar, y niños polinesios contando historias de sus ancestros convertidos en Aumakua. El símbolo de la muerte se transformó en uno que merece ser protegido. Shark Week se convirtió en una lección de comunicación inversa. Si Jaws fue una estatua erigida al miedo, Shark Week es el proceso lento de desmontar cada uno de sus ladrillos. Una redención silenciosa pero persistente, que lleva más de 30 años. Y es también prueba de algo esencial. Los medios pueden sembrar miedo, pero también pueden despertar comprensión. Lo importante es qué historia elegimos contar. El tiburón no ha cambiado. Desde la antigüedad hasta hoy, sigue siendo esa criatura silenciosa que nada en los océanos con la misma forma, el mismo instinto, el mismo ritmo vital. Solo una cosa ha cambiado: la forma en que lo miramos. El ser humano tiende a temer lo que no comprende, y cuanto menos control tenemos sobre algo, más miedo sentimos. El océano es la suma perfecta de ese temor, profundo, oscuro, frío y lleno de incertidumbre. El tiburón, con sus ojos inexpresivos y su aparición repentina, se convierte en el candidato ideal para proyectar el mal. La psicología llama a esto el efecto de proyección. Cuando no entendemos algo, depositamos en ello nuestras propias emociones. El miedo instintivo se amplifica a través de la cultura, los mitos, el cine y los medios, creando un monstruo que no existe en la realidad, sino solo en la mente colectiva. La imagen del tiburón es un ejemplo perfecto. Desde la ira de Poseidón hasta el símbolo de la muerte en la gran pantalla, es una prueba viviente de cómo los humanos fabricamos enemigos desde la niebla de nuestra ignorancia y obsesión. Pero si nos detenemos un momento a observar, surge una pregunta importante. Si el tiburón es un espejo, ¿qué estamos viendo en él? ¿Tal vez es nuestro propio miedo a la naturaleza salvaje? ¿O es la culpa profunda de saber que, en realidad, somos nosotros quienes estamos destruyendo el equilibrio natural? El tiburón, al final, no es una criatura que necesite ser comprendida otra vez. Es un recordatorio de que, antes de llamar malvado a algo o alguien, deberíamos preguntarnos, ¿qué parte de nosotros estamos proyectando ahí? Detrás de las leyendas, los mitos y el cine, existe una verdad que pocos notan. El tiburón no es un monstruo, es una obra maestra de la biología, una especie que ha existido casi sin cambios durante más de 400 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. En todo ese tiempo, la humanidad ha sido apenas un parpadeo. Los tiburones no tienen huesos, solo cartílago. Poseen un sistema de sensores electromagnéticos extremadamente sensible, que les permite detectar a sus presas a través de las vibraciones musculares. No cazan por matar, sino por sobrevivir. No son sanguinarios, son productos de una evolución afinada casi a la perfección para la supervivencia. Pero su rol más crucial no está en sus dientes, sino en el ecosistema. Son depredadores tope, los que regulan el equilibrio del océano controlando la población y el comportamiento de otras especies. Cuando los tiburones desaparecen, el sistema colapsa en cadena, y eso ya está ocurriendo. Cada año, los humanos matamos más de 100 millones de tiburones, la mayoría solo por sus aletas. Muchas especies están desapareciendo antes de que la ciencia tenga tiempo de estudiarlas a fondo. La historia ya no es salvar a los tiburones, es salvar al océano mismo, la fuente de vida del planeta. Los tiburones no amenazan a los humanos, pero su desaparición sí podría amenazar el futuro de toda la humanidad. El tiburón, desde la mitología hasta los medios, del miedo a la verdad, ha recorrido un largo camino en la imaginación humana.
Pero quizás lo más sorprendente no está en esa criatura marina, sino en nosotros mismos. Lo hemos venerado, temido, olvidado y luego intentado comprender y proteger. Cada una de esas actitudes refleja una etapa de nuestra propia evolución psicológica como especie. El tiburón nos enseña una lección simple pero profunda, que toda forma de vida, por más imponente o temible que parezca, merece ser escuchada y comprendida antes de ser juzgada. Que no todo lo que no entendemos es una amenaza. A veces, es simplemente una parte de la naturaleza que aún no tenemos el valor de mirar con respeto. Y, sobre todo, que el océano, con todo su misterio, su antigüedad y su sabiduría, sigue ahí, abierto como una gran lección que la humanidad necesita volver a aprender. Una lección sobre humildad, sobre equilibrio y sobre cómo amar este mundo de la manera correcta, de la manera